ahora la notación para la integral de línea de tipo general. Entonces, nosotros aquí tenemos la integral de línea para la función P a lo largo de la curva suave C por diferencial de X más la integral de línea para la función Q sobre la curva suave C respecto diferencial de Y, se puede reescribir como la integral de línea para la suma de las funciones P y Q, P multiplicada por diferencial de X, Q multiplicada por diferencial de Y. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que si yo voy a calcular la integral de línea de una suma de funciones, puedo separarla en la integral de línea de cada una de las funciones. Entonces, aquí pasé de cuando estaban separadas a que las puedo unir, pero en general puedo tener la integral de línea de una suma de funciones y separarla como la suma de las integrales de línea de cada una de esas funciones. Ok, si tuviésemos en el espacio de 3 dimensiones, pues tendríamos la integral de línea a lo largo, perdón, la integral de línea para la suma de la función P por diferencial de X más Q por diferencial de Y más R por diferencial de Z, la puedo separar como la integral de línea para la función P sobre la curva suave C por diferencial de X más la integral de línea de la función Q sobre la curva suave C por diferencial de Y más la integral de línea de la función R por diferencial de Z sobre la curva suave C. Entonces, si tengo una sola integral de línea donde se están dentro de ella sumando o restando funciones, la puedo separar en suma o resta de integrales de línea para cada una de las funciones. Muy bien, bueno, esto es la notación de integral de línea de tipo general. Ok, vamos a seguir. Entonces dice, consideren ustedes la siguiente integral. La integral de línea de la función P de XY sobre la curva suave C, diferencial de X más la integral de línea de la función Q respecto a la curva suave C por diferencial de Y es igual a la suma de esas dos funciones multiplicada por cada una de las diferenciales P por dx, Q por dy sobre la curva suave C. Esta expresión en la cual P y Q son funciones continuas cuyos dominios incluyen a la curva C, que paramétricamente esa curva C está representada por X como función de T, Y como una función que depende de T y T es un parámetro que varía desde A hasta B. Estas dos funciones F y G son diferenciables en este intervalo dado desde A hasta B. Entonces la integral de línea existe, esta integral de línea existe y se puede calcular como la integral de A hasta B de P de X, Y multiplicada por la diferencial, perdón, la derivada de X respecto de T más Q de X, Y multiplicada por la derivada de Y respecto de T por diferencial de T. Entonces, si se dan cuenta, lo único que nos están diciendo es que vamos a tener que reescribir a cada una de estas funciones respecto del parámetro, los vamos a multiplicar por la derivada de esta variable respecto de T y al final por diferencial de T, que es lo que ya veníamos haciendo con anterioridad. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué propiedades tiene la integral de línea de la función f a lo largo de la curva suave C con respecto a x y y? Bueno, entonces la integral de línea de la suma de las funciones p y q sobre la curva suave C que une al punto A con el punto B sería equivalente a la integral de línea de esa suma de funciones que une a los puntos B y A, pero multiplicada por un menos. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues que el resultado de la integral de línea depende de mi sentido en el que voy a recorrer a mi curva. Entonces, no va a ser el mismo resultado si yo encuentro la integral de línea de la curva que une al punto A con el punto B, a que yo encuentre la integral de línea de la curva que une al punto B con el punto A. Es la misma curva, pero el sentido en el que se está recorriendo es diferente. Entonces, nada más si cambio el sentido, para que sean el mismo resultado, tendré que multiplicar a mi integral de línea por un signo negativo para que el resultado sea lo mismo. Para que sea sencillo para ustedes recordar esto, simplemente cuando veíamos integrales de funciones de una variable decíamos la integral de a b de f de x diferencial de x es igual a menos la integral de b a a de f de x diferencial de x. Decíamos en ese momento, si cambiamos los límites, el sentido de los límites de integración, recuerden, yo tenía en mi sistema, en el plano, tenía una función
y calculaba su integral, que es el área debajo de la función por encima del eje X desde A hasta B. Entonces, si yo calculo el área debajo de esta función de A hasta B, pero si yo después calculo de B hacia A, entonces para que el resultado sea el mismo, tengo que multiplicar a mi integral por un signo menos, porque estoy integrando ahora de B hacia A, entonces por eso este signo menos. En la integral de línea, este signo menos me está indicando que yo trato de que los resultados sean iguales, siguiendo un sentido en la trayectoria distinto. Entonces, aquí en el primer caso me está diciendo que la trayectoria va del punto A hacia el punto B. En el segundo caso me están diciendo que la trayectoria va de B hacia A. La curva es la misma, su longitud va a ser la misma, pero el valor de la integral cambia solamente por el sentido en el que se está recorriendo la curva. Y por esa razón, para que estos dos resultados sean iguales, pues multiplico a esta segunda integral de línea donde estoy integrándola en el sentido opuesto por este menos para que el resultado sea exactamente el mismo. Ok, bueno. Entonces, otra propiedad de la integral de línea me dice que si yo voy a calcular la integral de línea de esta suma de funciones sobre la curva que une al punto A con el punto B, yo puedo partir a esta curva en n subcurvas, tantas como yo requiera. Entonces, puedo partir a esta curva como la curva que une al punto A con el punto C, donde ese es un punto intermedio contenido en la curva, más la integral de línea de la trayectoria que une al punto C con el punto B. Y yo podría poner por aquí otro punto que se llame D, y entonces calcularía la integral de línea de la curva que une al punto A con el punto C, más la integral de línea que une al punto C con el punto D, y por último la integral de línea que une al punto D con el punto B. Y el resultado de la suma de esas integrales sería el mismo a que si yo simplemente calculo la integral de línea de esta suma de funciones sobre la curva suave que une al punto A con el punto B, toda está directa. Entonces, lo único que me está diciendo esta propiedad es que yo puedo, si lo necesito, partir a mi curva en n curvas suaves, tantas como yo requiera. En este caso la partí solo en 2, pero puede partirse en 3, 4, 5 partes, las que sean necesarias. Muy bien, bueno. Después, en general, si la integral de línea, en general observamos con lo que hemos visto que la integral de línea depende tanto del punto inicial A como del punto final B. Además, también de la curva que los une al punto A con el punto B. Entonces, la integral de línea depende de quién es mi punto A, quién es mi punto B y quién es la curva que los está uniendo. Entonces, si yo calculo la integral de línea de esta suma de funciones a lo largo de la curva suave que une al punto A con el punto B, que es la curva 1, me va a dar un valor diferente si yo calculo la integral de línea de esta suma de funciones, pero a lo largo de la curva que une al punto A con el punto B, pero que ahora es esta curva C2. Entonces, si yo calculo la integral de línea sobre esta curva suave C1, me va a dar un valor diferente que si yo la calculo en esta curva suave C2. En general, alguien podría decir, ok, y podría pasar que no importa qué curva yo calcule, el resultado sea el mismo. Sí podría pasar, vamos a ver en un momento más cuándo pasa eso. Cuándo es que no importa a lo largo de qué trayectoria o qué curva esté calculando la integral de línea para que el valor no se altere. Pero en general sí se va a alterar, y decimos que en general la integral de línea sí depende de quién es el punto inicial, quién es el punto final y además de qué curva los está uniendo. Entonces el valor de la integral de línea depende de todo eso, de quién es el punto inicial, quién es el punto final y quién es la curva que los está uniendo. Muy bien. Bueno, entonces hay casos donde no importa, bueno, no, todavía no llegamos a eso. Ahora vamos a ver que no importa cómo es que se parametrice nuestra curva. Ya se los había mencionado ayer, que una curva, como lo recordábamos del tema anterior, una curva se puede parametrizar de n maneras diferentes. Entonces, no importa de qué manera yo esté parametrizando a mi curva, el resultado de la integral de línea va a ser siempre el mismo, independientemente
de qué parametrización se haya utilizado para parametrizar a la curva su ABC. Entonces, fíjense, son cosas diferentes, ¿eh? No se me vayan a confundir. Les regreso. Aquí dice que la integral de línea, su valor depende de quién es el punto inicial, quién es el punto final y quién es la curva que los une. Sin embargo, en la siguiente diapositiva les estoy mencionando que recordemos que una curva se puede parametrizar de n maneras diferentes. Entonces, no importa de qué manera parametrizar la curva suave C1, si imagínense que C1 es X, es una función que depende de T y Y es una función que depende de T, pero después yo parametrizo a la curva suave 1 de otra manera diferente, como H de T y M de T. Estoy usando nombres diferentes para que entiendan que estoy parametrizando a la curva 1 de maneras diferentes. Y la siguiente diapositiva dice, no importa de qué manera hayas parametrizado a tu curva suave que une a los puntos A y B, no importa, el resultado será siempre el mismo. Imagínense que para el primer caso parametrizaron usando funciones trigonométricas y para el segundo caso parametrizaron usando simplemente expresiones algebraicas. Entonces, cuando calculen la integral de línea usando esta parametrización, llegarán al mismo resultado que si usan esta otra, que son diferentes, pero están describiendo a la misma curva. Entonces, no importa cómo se haya parametrizado a la curva, el resultado va a ser siempre el mismo. No va a ser el mismo resultado cuando ya se use otra curva diferente. Ahí sí, si estamos usando una curva diferente, entonces la integral de línea va a valer otra cosa. Usualmente va a tomar otro valor, porque no es lo mismo que yo use esta curva a que use esta otra. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Entonces dice integral de línea con trayectoria cerrada. Como ustedes se pudieron dar cuenta, en todos los ejercicios que hicimos antes, nuestra curva tenía un punto inicial y un punto final que eran distintos entre sí. Entonces podríamos decir que el punto A, déjenme regresarle, que el punto A era diferente del punto B. Entonces es una curva que une al punto A con el punto B, pero es una curva abierta, porque no, el punto inicial y el punto final son diferentes. Pero podemos calcular integrales de línea que tengan una trayectoria de una curva cerrada. Entonces vamos a tener aquí una clasificación. Esta es una curva simple, no cerrada. Esta es una curva simple cerrada. Entonces, curva simple no cerrada o abierta, podríamos decir, y curva simple cerrada. Por aquí tenemos una curva no simple que tampoco es cerrada. Y aquí tenemos una curva que no es simple y tampoco es cerrada. Entonces, esta es curva simple, no cerrada, curva simple, cerrada. Curva no simple, tampoco cerrada, y curva no simple, cerrada. Y entonces, ¿qué diferencia a las curvas simples de las no simples? Obviamente, sí se observa fácilmente lo de que es una curva no cerrada y una curva cerrada. En las curvas no cerradas, el punto inicial y el punto final son diferentes. En las curvas cerradas, el punto inicial y el punto final son el mismo. Pero, ¿qué diferencia las curvas simples de las no simples? Muy sencillo, que en las curvas no simples, la curva se corta con ella misma. Entonces, siempre que una curva se corte con ella misma, decimos que la curva es una curva no simple. Entonces, en este caso, esta curva se intersecta con ella misma en este punto en particular, por eso lo encerré. Y decimos por esa razón que es una curva no simple. Entonces, esta es una curva cerrada, pero no simple, porque la curva se está intersectando con ella misma en un punto en particular. Entonces, siempre que la curva se corte con ella misma, entonces diremos que la curva no es simple. Y para esto que estamos viendo, estamos trabajando con curvas simples. Entonces, las curvas simples son aquellas que no se cortan con ella misma en ningún momento. Entonces, si la curva no se corta con ella misma en ningún momento, diríamos que es una curva simple. Pero si en algún punto de nuestro intervalo de análisis se corta la curva con ella misma, entonces diremos que es una curva no simple. ¿Sí les queda claro eso, muchachos? ¿Cómo ven? Entonces, cuando se trabaja con una curva simple que está cerrada, se denota con el símbolo de integral con un círculo en su parte media y una flecha que indica el sentido del recorrido. Entonces, si queremos calcular la integral de línea para una curva simple que está cerrada, su notación cambia un poquito. ¿Y qué es lo que está cambiando en la integral de línea
sobre una curva simple cerrada es que le vamos a agregar un circulito en su parte media y una flecha. Ese circulito debe llevar una flecha que nos va a indicar el sentido en el que se va a recorrer esa curva simple cerrada. Entonces, observen, esta integral de línea es para una curva simple cerrada donde la curva tiene una dirección positiva y esta otra integral de línea para una curva simple cerrada tiene una dirección negativa. ¿Y cuándo es dirección positiva y cuándo es dirección negativa? Muy sencillo. Les decía, la dirección nos está indicando cómo se está desarrollando nuestra curva. Entonces, diremos que nuestra curva se está desarrollando en una dirección positiva si se mueve en dirección opuesta a la que se mueven las manecillas del reloj. Pero si la curva se está desarrollando en la dirección en la que se mueven las manecillas del reloj, diremos que es una dirección negativa. Entonces, dirección negativa es en el sentido de las manecillas del reloj. Dirección positiva es en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas del reloj. Entonces, les decía esto, esta notación está indicando a una integral de línea para una cierta función, pero que está definida sobre una curva simple que está cerrada. Entonces, si la curva simple está cerrada, se usa esta notación de este circulito. Y este circulito tiene que tener una flecha que indica el sentido en el que se está recorriendo nuestra curva. Entonces, les decía, si la flecha tiene el sentido del movimiento opuesto al de las manecillas de reloj, diremos que es de dirección positiva. Y si tiene el mismo sentido que las manecillas de reloj, entonces diremos que es dirección negativa. Bueno, continuamos. Entonces, definición de circulación. Se llama circulación a la integral de línea sobre una curva cerrada simple. Entonces, el área de una región limitada por una curva cerrada simple se obtiene mediante esta expresión. Entonces, el área de una región R limitada por una curva cerrada simple se obtiene con la expresión 1/2 de la integral de línea de esta función a lo largo de una curva cerrada simple que se desarrolla en el sentido positivo, que es el sentido opuesto al que se mueven las manecillas del reloj. Muy bien, bueno. Entonces vamos a continuar. Dice que existen integrales de línea cuyo resultado va a ser el mismo, no importando qué trayectoria se siga entre los extremos de la misma. Y por eso, para este tipo de integrales, donde no importa cuál sea la trayectoria que se siga para unir dos puntos de la misma, le vamos a llamar integrales de línea independientes de la trayectoria. Y esto se presenta, este tipo de integrales de línea se van a presentar cuando en el integrando tengamos una suma de estas dos funciones, P de XY por diferencial de X más Q de XY diferencial de Y, o bien P de XYZ diferencial de X más Q de XYZ diferencial de Y más R de XYZ diferencial de Z. Si el integrando de nuestra integral de línea es una diferencial exacta, es decir, cuando exista una función que en este caso le llamamos a esa función U de XY, para la cual el integrando es su diferencial total. O bien que tengamos esta otra función U que depende de XY y Z, y que de esta función U, el integrando de la integral de línea es su diferencial total. Entonces, siempre que el integrando de la integral de línea sea una diferencial exacta, entonces no importa qué trayectoria esté uniendo a los dos puntos, el resultado será siempre el mismo. Siempre, siempre, siempre será el mismo. Entonces, les repito, hay algunas integrales de línea cuyo resultado se mantiene no importando qué trayectoria utilice para unir dos puntos de esa trayectoria. Pero ¿en qué tipo de integrales pasa eso? Ah, pues va a pasar esto de que no importará qué trayectoria se una para unir los dos puntos de la curva, siempre que el integrando de la integral de línea sea una diferencial exacta. Y les decía, esto ya lo aprendieron en ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales necesitaban saber si era una diferencial exacta para
un concepto que revisaron. ¿Se acuerdan ustedes cuál era, muchachos y muchachas? ¿Grabación? Bueno, entonces, ¿cómo saber si bueno, aquí está. La diferencial exacta. Definición. Sea la función diferenciable P y Q, la expresión P diferencial de X más Q diferencial de Y es una diferencial exacta si y solo si existe una función U para la cual la diferencial total de U es P por diferencial de X más Q por diferencial de Y. Es decir, P diferencial de X más Q diferencial de Y es una diferencial exacta si y solamente si existe la función U de X, Y que la tiene por diferencial total. Entonces, si existe una función U que tiene por diferencial total a la expresión P diferencial de X más Q diferencial de Y, entonces yo diré que esta es una diferencial exacta porque existió esta función U. Bueno, vamos a ver este teorema. Entonces dice, la expresión P diferencial de X más Q diferencial de Y es una diferencial exacta si y solo si la derivada parcial de P respecto de Y y la derivada parcial de Q respecto de X en principio son continuas y además la derivada parcial de P respecto de Y es igual a la derivada parcial de Q respecto de X. Entonces, cuando mi función depende de dos variables para saber si la expresión P diferencial de X más Q diferencial de Y es una diferencial exacta, tiene que cumplirse que las derivadas parciales de P y de Q sean continuas en principio y en segundo lugar que la derivada parcial de P respecto de Y sea igual a la derivada parcial de Q respecto de X. Si se dan cuenta, esta que teníamos aquí, les decía, fíjense, les estaba recordando hace unos instantes, pero no lo grabé, que en cálculo integral nos decían, dada la función U que depende de X y Y, calcula la diferencial total de U, que era derivada parcial de U respecto de X por diferencial de X, más derivada parcial de U respecto de Y por diferencial de Y. Esto se llama diferencial total. Entonces, imagínense que dentro de una integral de línea yo tengo estas expresiones, pero las tengo representadas de esta manera, como P diferencial de X más Q diferencial de Y. Ya, porque la derivada parcial de una función es otra función que dependerá también de las mismas variables. Entonces, no pierdan de vista eso. Desde cálculo y geometría analítica nos dijeron, la derivada de una función es otra función. Entonces, cuando yo derive parcialmente a U, que depende de X y Y respecto de X, obtendré una nueva función que también dependerá de X y Y, a la que le estoy llamando P. Y cuando derive parcialmente a U respecto de Y, obtendré otra función que depende también de X y Y, a la que le estoy llamando Q. Por eso es que en mi integrando, de mi integral de línea, aparece este P diferencial de X más Q diferencial de Y. Y me están diciendo con este teorema, esta es una diferencial exacta si la derivada parcial de P respecto de Y es igual a la derivada parcial de Q respecto de X. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, si esto se cumple, yo ya puedo afirmar que esta es una diferencial exacta y que, por tanto, existe una función U de la que estas dos son su diferencial total, conforman su diferencial total. Muy bien, y alguien podría estarse preguntando, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué primero nos está diciendo que para que no me importe cuál sea la trayectoria, tengo que verificar que el integrando sea una diferencial exacta? Pero ¿por qué hace mucho énfasis en esta función U, de la cual esta es su diferencial total? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál es la razón de que yo necesite saber quién es U? ¿O para qué me serviría saber quién es esa función U de la cual esto que tengo aquí, P de X más Q de Y, es su diferencial total? Porque sería conveniente saber quién es esa función de la cual al derivarse, bueno, al calcular su diferencial, se obtuvo esta expresión. Bueno, entonces esta es la forma de saber si es una diferencial exacta, si solamente depende de dos variables. A la función P la derivo respecto de Y, o en otras palabras, a la que está junto a X la derivo respecto de Y, y a la que está junto a Y la derivo respecto de X y las comparo. Si son iguales, puedo afirmar que esa es una diferencial exacta. Ok, muy bien. Bueno, más o menos, ¿van conmigo, muchachos? ¿Qué dicen? Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios, no se preocupen. Pero primero necesitamos ver la teoría. Bueno, entonces les decía, el integrando P diferencial de X más Q diferencial de Y es una diferencial exacta
si la derivada de P respecto de Y, derivada parcial de P respecto de Y, es igual a la derivada parcial de Q respecto de X. Les decía, para que sea fácil para ustedes recordarlo, la que estaba junto a X ahora la derivo respecto de Y, y la que estaba junto a Y ahora la derivo respecto de X. Si son iguales, entonces digo, esa es una diferencial exacta y no me importará cuál es la trayectoria que una al punto A con el punto B. El resultado va a ser siempre el mismo. Siempre, 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 siempre. Ok, muy bien. Entonces, ¿puedo usar la trayectoria más simple? Por ejemplo, ustedes, ¿cuál para ustedes sería la trayectoria más simple que una a dos puntos? La línea recta. Una línea recta, exacto. Entonces, si ustedes les dicen, calcúlame la integral de línea de esta integral a lo largo de la curva suave C, P de X más Q de Y, del punto A al punto B. Entonces, si ustedes se dan cuenta que el integrando es una diferencial exacta, entonces pueden usar, en lugar de esta curva compleja, pueden usar esta otra. Porque si esto es una diferencial exacta, pueden usar la trayectoria más simple. Pero bueno, hay otra forma de calcularla, ahorita la vemos. Permítanme un momentito, por favor. Entonces, bueno, para saber si es una diferencial exacta, les decía, derivamos a P respecto de Y, a Q respecto de X y las comparamos. Si son iguales, es una diferencial exacta y entonces significará que esta expresión es la diferencial total de una función U. Vamos a continuar. Bueno, entonces ahora sean P, es una función que depende de X, Y y Z, Q es una función que depende de X, Y, Z y R es una función que depende de X, Y, Z. Son tres funciones cuyas primeras derivadas parciales son continuas. Entonces la expresión P diferencial de X más Q diferencial de Y más R diferencial de Z es una diferencial exacta si, solo si existe esta función U que depende de X, Y y Z, para la cual diferencial de U es P por diferencial de X más Q por diferencial de Y más R por diferencial de Z. Entonces, para que sea una diferencial exacta, esta ahora, que contiene a tres funciones porque tiene a diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, para que sea una diferencial exacta, debe de existir una función U que depende de X, Y, Z, para la cual esta es su diferencial total. Esa es una forma, ¿no? Bueno, existe ahora este otro teorema. Si tenemos la expresión P diferencial de X más Q diferencial de Y más R diferencial de Z, esta es una diferencial exacta si, solo si, observen, la derivada de P respecto de Y es igual a la derivada de Q respecto de X. Luego, la derivada de P respecto de Z es igual a la derivada de R respecto de X. Las estoy relacionando en pares, P con Q. Entonces, primero relacioné a este par, observen, P y Q. Entonces, P estaba multiplicada por DX. Entonces ahora la derivo respecto de Y. Y Q estaba con DY, ahora la derivo respecto de X y deben de ser iguales. Luego, trabajo esta con esta otra. Y observo, P estaba con X, pero ahora la derivo con Z. Y R estaba con Z, pero ahora la derivo con X. Y tienen que ser iguales. Y por último, con este par. Entonces, Q estaba con Y R con Z, ahora derivo a Q con Z y a R con y tienen que ser iguales. Entonces, si esas derivadas parciales son iguales entre sí, puedo afirmar que es una diferencial exacta y por lo tanto no importará qué trayectoria se use para unir al punto A con el punto B. Y si es una diferencial exacta, entonces existirá una función U para la cual esta diferencial exacta es su diferencial total. Bueno, entonces, ¿por qué estamos haciendo énfasis en esta función? ¿No? Vamos a ver a continuación. Bueno, vamos, estos son ejercicios. Ok, déjenme ver, eso todavía no. Aquí está. Integrales, bueno, vamos a ver aquí. Aquí está. Entonces, teorema, sea F un campo vectorial definido sobre una región simplemente conexa en el espacio, si el rotacional del campo vectorial es 0, entonces significa que el campo es conservativo, eso ya lo sabíamos nosotros. Entonces, si tenemos una función, un campo vectorial, perdón, que es una función vectorial de variable vectorial que va de un espacio vectorial de dimensión n a un espacio de dimensión n también, o sea que va de un espacio de dimensión finita a un espacio de la misma dimensión. A eso le llamábamos campo vectorial, no lo olviden. Entonces, sea un campo vectorial definido sobre una región simplemente conexa en el espacio, si el rotacional del campo es el vector 0, entonces decimos que el campo es conservativo.
y decimos aquí, una región R en el plano o en el espacio es simplemente conexa, porque probablemente se estén preguntando qué es una región simplemente conexa. Entonces, una región en el plano o en el espacio es simplemente conexa si toda curva cerrada allí se puede reducir continuamente hasta convertirla en un punto contenido en F. Bueno, entonces, concepto de función potencial. Sea el campo vectorial F, este es mi campo vectorial. Si el campo vectorial se obtuvo como el gradiente de una función escalar phi, el gradiente de phi, y si además el campo vectorial es conservativo, o sea, si su rotacional es el vector 0, entonces a la función phi se le llama función potencial, donde phi es una función que depende de x, y, z. A esta función escalar, a la que se le llama función potencial, le calculamos su gradiente. Recuerden, esta es la forma en la que se calcula el gradiente de una función escalar. Entonces, si mi campo vectorial se obtuvo como el gradiente de esa función escalar phi de x, y si el rotacional de ese campo vectorial es el vector 0, entonces le decimos que esa función phi, de la cual el campo vectorial fue su gradiente y el rotacional de ese campo vectorial es el vector 0, entonces le vamos a llamar a esa función phi función potencial. Muy bien. Entonces, si queremos calcular la integral de línea a lo largo de la curva C del campo vectorial por diferencial de R, se calcularía como la integral de línea a lo largo de la curva suave C de la derivada parcial de phi respecto de x, porque recuerden, no pierdan de vista esto, déjenme anotarlo ahí. El campo vectorial es el gradiente de mi función potencial, que se calculó derivada parcial de phi respecto de x en y más derivada parcial respecto de phi, perdón, derivada parcial de phi respecto de y en j, más derivada parcial de phi respecto de z en k. Entonces estoy haciendo la multiplicación de este campo vectorial por dr. Entonces me queda derivada parcial de phi respecto de x por diferencial de x, más derivada parcial de phi respecto de y por diferencial de y, más derivada parcial de phi respecto de z por diferencial de z, donde dr era dxy, de yj, de z en k, y el campo vectorial era el gradiente de mi función potencial. Ok, entonces tenemos aquí que la integral de línea de f.dr, ya habíamos dicho que se calcula de esta manera, pero si mi curva depende del parámetro t, entonces estoy multiplicando derivada parcial de phi respecto de x por dx como x' por diferencial de t, derivada parcial de phi respecto de y por y' respecto de t, por diferencial de t, perdón, y más derivada parcial de phi respecto de z por z' diferencial de t. Vamos a reescribir a estas expresiones x', y', y z' como derivada parcial, perdón, derivada de x respecto de t, derivada de y respecto de t, derivada de z respecto de t. Entonces, esta expresión es equivalente a la derivada de phi respecto de t por diferencial de t. Entonces sería la integral de AB de diferencial de phi, que sería simplemente phi. La integral de diferencial de phi es phi, que depende de x, y y z, que a su vez dependen de t, evaluada de a a b. Entonces, la integral de línea será simplemente la función potencial evaluada en b menos la función potencial evaluada en a. Y este es el teorema fundamental para integrales de línea. Si el campo es conservativo, el valor de la integral de línea será independiente de la trayectoria. Solo dependerá de la posición del punto A y del punto B. Entonces, por eso era importante saber quién era esa, que se conoce como función potencial. Muy bien, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la teoría y vamos a, bueno, aquí está, integrales de línea para campos conservativos. Entonces, si yo quiero calcular la integral de línea sobre una curva simple cerrada y el campo es conservativo, entonces esta integral de línea vale 0. Entonces, la circulación en un campo conservativo cerrado será 0. Ok, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar eso. Vamos a hacer algunos ejercicios. Permítanme ustedes pasar al pizarrón. Déjenme poner la grabación. Bueno, entonces nos dice evalúe el valor de la integral de línea de la función x cuadrada y diferencial de x más xy cuadrada diferencial de y a lo largo de la curva suave C, que se obtiene con la unión de la curva 1 con la curva 2 que se muestra en la figura, que se muestran en esta figura. Entonces, esta que tenemos aquí es nuestra curva suave 1,
y esta es nuestra curva suave 2. Entonces, esta es nuestra trayectoria, que es decir, ok. Muy bien, curva suave 1, curva suave 2. Curva suave 1, la mitad de una circunferencia, curva suave 2, una recta. Bueno, entonces lo primero que necesitamos es parametrizar a nuestras curvas. Y les digo, hay una infinidad de formas de poder parametrizar a una curva. Pueden usar la que quieran, no importa, porque vimos un teorema que decía, el valor de la integral de línea es independiente de la parametrización que se use. La curva es la misma, curva 1 y luego curva 2, pero cada una de ellas se puede parametrizar de maneras distintas. Entonces, no importará qué parametrización usen, el resultado va a ser el mismo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿quién me quisiera ayudar a parametrizar la curva suave 1 y quién me quisiera ayudar a parametrizar la curva suave 2? Entonces, la curva suave 1, ¿cómo quedaría parametrizada? X igual a qué, Y igual a qué, la curva suave 2, X igual a qué, Y igual a qué. Entonces, la curva suave 1, ¿qué es? La mitad de una circunferencia. Entonces, ¿cómo podrían parametrizar a una circunferencia? ¿Quién me puede decir? Y también observen que esta se tiene que desarrollar en este sentido, porque va de aquí a aquí, ¿eh? Muchachos. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría parametrizada nuestra curva? ¿Quién me puede decir? Les decía, hay muchas formas de parametrizar a una curva, ¿eh? Hay muchas formas. Entonces, por ejemplo, la ecuación cartesiana de esta circunferencia sería x cuadrada más y cuadrada igual a 1, porque está centrada en el origen y su radio es 1. Entonces, yo puedo despejar a y cuadrada es igual a 1 menos x cuadrada. Entonces, y sería igual a más menos la raíz de 1 menos x cuadrada. Pero como es la parte positiva, entonces puedo usar esta y igual a raíz positiva de 1 menos x cuadrada. Entonces, yo puedo decir que x valga t y que y sea la raíz de 1 menos t cuadrada. Esta es una forma de parametrizarla, pero no es la única, hay más, ¿no? Está usando funciones trigonométricas. Pero bueno, si usamos esta parametrización, el parámetro t, ¿de dónde a dónde va a ir, muchachos? ¿De dónde a dónde iría el parámetro t para que se describa esta curva? De -1 a 1. De -1 a 1. A ver, vamos a ver. De -1 a 1. Entonces, por ejemplo, si t vale -1, entonces sería x igual a -1 y y vale 0. Se forma este punto. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Luego, por ejemplo, si t vale 0, entonces x vale 0, pero y vale 1. Se forma este punto. Luego, si t vale 1, entonces x vale 1, pero y vale 0 y se forma este. Entonces, está bien. Esa es una forma de parametrizar a nuestra curva 1. Perfecto. Ahora, ¿cómo parametrizamos a nuestra curva 2? Podemos encontrar la ecuación cartesiana de la recta, porque estábamos en el plano, ¿no? Estamos en el plano. ¿Cómo se encuentra la ecuación de una recta? Ah, pues lo primero que tenemos que encontrar es su pendiente. Entonces, pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Y quién es mi punto 1? Ah, pues este de aquí, que sería 1 en x, 0 en y. Y mi punto 2 sería 2 en x, 2 en y, que es este de aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Les decía que hay muchas formas de parametrizar, ¿eh? Bueno, en este caso, entonces, este es x1, y1, este es x2, y2. Entonces, sería 2 menos 0 sobre 2 menos 1. Entonces, me queda 2 sobre 1, la pendiente vale 2. Entonces, ya que sé cuánto vale la pendiente, simplemente borro los subíndices 2 para encontrar la ecuación de la recta. Entonces, ya me quedaría, la pendiente vale 2, y menos y1, y1 vale 0, y x menos x1 que vale 1. Despejo a y, entonces y me quedaría 2 por x menos 1, entonces ya sería 2x menos 2. No sé si estén de acuerdo conmigo, ¿qué dicen? Sí, ¿Cómo ven? profe. Ok, entonces decimos que x vale t otra vez y que y vale 2t menos 2. No sé cómo vean, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Igual aquí, fíjense. Profesor, una pregunta. Ajá, despejamos allá. Un momento, Luis. Sí, Perdón. Perdón. Luis Fernando. Les decía aquí para la circunferencia encontramos ecuación cartesiana,
Despejamos a y, nos quedó más menos, pero sabemos que la mitad por encima del centro está asociada a un signo más y la mitad por debajo a un signo menos. Por eso dejé la mitad con signo, la raíz con signo positivo, porque es la mitad por encima del centro. Bueno, ya que tenía esto, dije, x puede ser cualquier valor, le pongo el parámetro t, y y entonces simplemente sustituyo en x el valor de t, por eso me quedó 1 menos t cuadrado. Ahora para esta recta encontré su ecuación de la recta, que fue y igual a 2x menos 2. Entonces dije, x vale t y y vale 2t menos 2. Y ya con eso parametricé a mi recta, pero me hace falta decir de dónde a dónde va a ir t. Entonces ahora díganme de dónde a dónde va a ir t, pero antes te escuchamos, Luis Fernando. No, profesor, ya vi mi error. Tenía una duda con respecto a cómo tuvo la ecuación de la recta, pero ya quedó resuelta. Gracias. Ok. Perdón. No hay problema, no hay problema. Entonces, ¿cómo quedaría parametrizada? ¿Cómo se llama? Perdón, ¿de dónde a dónde iría t para la curva suave 2? ¿De 1 a 2? De 1 a 2, ok. Muy bien, asegúrense que se describan estos puntos, ¿eh? Entonces evalúan, para t igual a 1, nos queda x es igual a 1 y y valdría 2 por 1, 2 menos 2, 0. Entonces se formaría el par ordenado 1,0, que es este. Entonces vamos bien. Luego para t igual, por ejemplo, a 2, ya que es el otro extremo, entonces x vale 2 y y valdría 2 por 2, 4 menos 2, 2. Entonces se forma este par ordenado 2, 2 y estamos bien, muy bien. Perfecto. Les decía, esa es una forma de parametrizar a las curvas, pero no es la única. Hay más formas y justamente veíamos hace unos instantes el valor de la integral de línea sobre una curva no cambia independientemente de qué parametrización se haya usado. Entonces, esta es una parametrización, pero no es la única. Hay otras parametrizaciones y el resultado al que lleguemos tiene que ser siempre el mismo. Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces usando esta parametrización. Entonces, otra propiedad de la integral de línea es que la integral de línea para una función, vamos a dejarla así, a lo largo de esta curva se puede calcular como la integral de línea para esta función sobre la curva suave 1 más la integral de línea de esa misma función sobre la curva suave 2. Entonces, yo puedo partir a una curva en tantas curvas suaves como yo lo requiera. Pues aquí ya está partida en 2. Entonces, ¿cómo quedaría usando esta propiedad? ¿Cómo quedaría esa integral? Todavía no su valor, sino cómo la reescribiría. Es decir, la integral de línea de x cuadrada y diferencial de x más xy diferencial de y a lo largo de la curva suave, ¿cómo la podrían reescribir ustedes, muchachos? ¿Quién me puede decir? Porque esta curva C se obtiene con la unión de la curva 1 con la curva 2. Entonces se podría calcular como la integral de x cuadrada y diferencial de x más xy cuadrada diferencial de y sobre la curva suave 1 más la integral de x cuadrada y diferencial de x más permítanme, más xy cuadrada diferencial de y sobre la curva 2. Ya está. Entonces ya tenemos eso. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Según lo que vimos ayer, ¿cómo se calcula cada una de estas integrales? ¿Quién me podría decir? Entonces a esta le llamamos 1, si quieren, y a esta 2. ¿Cómo calculamos cada una de ellas? Entonces, ponemos aquí, para 1, ¿cómo se calcularía? La integral de línea de x cuadrada y. Ajá, sí, Andrés, te escuchamos. Lo pondríamos como Ajá, la integral de C1. ajá, la integral de Así línea sobre la curva sobre C1, ajá, ¿de quién? es de T cuadrada Ajá, de t cuadrada, ajá, ok. por raíz de 1 menos T cuadrada. Ajá, 1 menos, Diferencial. No. ajá, diferencial de, ajá, ¿de quién? De T, ¿no? Exacto. Y aquí te faltó algo, ¿no? Si ya lo reescribiste en términos de t, ¿qué va aquí?
Ah, ya, 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 de menos 1 a 1, ¿no? Exacto, de menos 1 a 1. Muy bien, perfecto, Andrés. ¿Ya está? Más, Ajá, más t ajá, por la raíz de 1 menos t cuadrado al cuadrado ajá. de t, No, ¿no? no porque es de y y es raíz de 1 menos t cuadrada. Fíjate, ¿eh? Fíjense todos, observen. Entonces, estamos reescribiendo todo en términos de t. Entonces, aquí donde tiene x cuadrada, su compañero Andrés puso t al cuadrado. Después, donde observa y, pone raíz de 1 menos t cuadrada. Y luego, donde ve diferencial de x, pone de t. ¿Pero por qué? Porque si x es t, entonces nosotros sabíamos que dx será la x' por diferencial de t. Y la derivada de t vale 1 por dt, pues es simplemente dt. Pero si ustedes quieren calcular a dy, entonces dy sería y' por dt. Entonces la derivada de esto no es 1. Por eso no Sí, simplemente sí, es dt. ¿Estás de acuerdo? sí, 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 ya me Ajá. acordé. Ajá, entonces, ¿qué te Sería, queda? Ajá. sería menos t. Menos 2t, Ah, bueno, es que como porque es ya lo la derivada. simplifiqué, Ah, ya te entiendo, ya te entiendo. Ajá, sí. menos t, estoy de acuerdo. Ajá. Ajá, sería menos t sobre raíz de 1 menos t cuadrado Exacto. Muy bien, muy de, bien. de t, DT, de t, exacto. de Ya t. está, ya está, ya está. ¿Y eso cuánto vale? ¿Cómo resolvemos esa integral? Ah, pues ni necesitamos resolverla, porque fíjense ustedes que t por t es t cuadrada, y luego más por menos, bueno, déjenme poner el apuntador. Entonces les decía, t por t, Sería t 0, ¿no? cuadrada, más por menos, menos, ajá. Y luego raíz de 1 menos t al cuadrado entre raíz de 1 menos t, este cuadrado se simplifica con esta raíz. Entonces, esta expresión y estas son exactamente iguales, pero esta es positiva y esta es negativa. Entonces, es la integral de 0 y esa vale 0. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí fue claro o no? O lo hago, no pasa nada, ¿eh? Fíjense, Sí, lo estoy de voy a acuerdo, hacer. profesor. Sí, Lo voy a profe. hacer de todas formas, no pasa nada. Entonces sería t cuadrada, raíz de 1 menos t cuadrada, diferencial de t. Y luego aquí sería más por menos, les decía menos. Luego t por t, t cuadrada. Y luego la raíz de 1 menos t cuadrada al cuadrado entre la raíz de 1 menos t cuadrada, pues me queda simplemente la raíz de 1 menos t cuadrada de t. Entonces esta expresión y esta son iguales, pero con signos contrarios, entonces vale 0 esa integral. Listo, ya está. Entonces, la integral de línea para la primera curva vale 0. Sobre la primera curva, perdón. Y ahora vamos a hacer para la segunda curva. Entonces, ayúdenme. ¿Quién me ayuda ahora para la curva 2? Bueno, para la curva 2, ¿cómo quedaría planteada la integral de línea? Entonces, la integral de línea sobre la curva 2 de la función x cuadrada y diferencial de x más xy cuadrada diferencial de y, ¿a qué sería igual? Esta es la curva 2, esta es la parametrización que se usa. Entonces, inténtenlo, muchachos. Si se equivocan, les digo en que se equivocaron. Adelante, adelante. Yo, profe. Ajá, Sería adelante. t cuadrado. Bueno, Perdón, perdón. Ajá. iría de 1 a 2. Así es, Alexa, muy bien. Ajá. Iría t cuadrada. Ajá. Luego, bueno, multiplicado a 2t menos 2 Ajá, muy bien. de t Ajá. Dx es de t, muy bien, perfecto. más t Ajá. Permíteme. Ajá, más t. Ajá. por 2t menos 2 al cuadrado. Ajá, 2t menos 2 al cuadrado. Ajá. Y sería eso multiplicado por 2. 2 de t, ¿no? Ajá, 2 de t. Exacto, exacto. Porque si y es 2t menos 2, diferencial de y sería 2 de t. Ok, muy bien. Entonces la separamos en dos integrales, la integral de 1 a 2, o podemos simplificar términos semejantes. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces, al multiplicar estos dos, ¿qué te quedaría? Quedaría 2t cúbica Ajá, menos 2t cuadrada de t. ajá. Vamos a dejar al final la de t, Sí, porque si sí, se sí. dan cuenta, está multiplicando tanto esta expresión como esta. Entonces, la podemos factorizar y escribirla al final. Ok, ok.
Luego, Luego queda más 2t cuadrada. No, ajá. no, no, no. No, 12 que es multiplica a, 4t cuadrada sí, muy bien. menos Ujú, 8t sí, muy bien. más 4. Exacto, entonces quedaría, Quedaría 8t cúbica ajá, menos 16t cuadrada ajá, más 8t. exacto. Ya está. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, Recuerden, profesor. si nos equivocamos, díganos en qué nos equivocamos. Ahí lo corregimos. Listo, ya está. Entonces seguimos simplificando. Entonces, la integral de 1 hasta 2 de, ¿cuántas t cúbicas tenemos? Tenemos 10 Ajá, 10t 10 t cúbica cúbica, ajá, menos 18t cuadrada ajá, menos 18t cuadrada, ¿sí? y más 8t de t. Más 8t, todo eso por diferencial de t. Ok, ¿cómo queda la integral? 10 qué, 10t a la cuarta ajá, sobre 4 ajá, 10 cuartos de t a la cuarta, exacto, sí. menos, bueno, queda como menos 18 tercios de t cúbica. Sí, muy bien, Y eso, bueno, luego se simplifica. Luego más 8t cuadrada ajá, entre 2. exacto. De 1 a 2, entonces vamos a simplificar. 10 cuartos es 5 medios de t cuarta. Luego 18 tercios es 6 enteros. Y 8 medios es 4 enteros, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, entonces ya. ¿Qué nos quedaría? 5 medios de 2 a la cuarta. Perdón. Sí, 2 a la cuarta menos 1 a la cuarta. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo ven? ¿O no? O sí, lo hacemos paso por paso, no pasa nada. 5 medios de 2 a la cuarta, menos 6 por 2 al cubo, más 4 por 2 al cuadrado, y a eso le vamos a restar la evaluación en 1. Entonces sería 5 medios menos 6 y más 4. No sé, ¿cómo ven? ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Ok. Entonces ya, ¿qué nos quedaría? Sería 2 a la cuarta entre 2, sería 2 al cubo, que es 8 por 5, 40. Después sería 2 al cubo, es 8 por 6, 48. Luego 2 al cuadrado es 4 por 4, 16. Luego sería menos 5 medios, más 6 y menos 4. Entonces sería 40 menos 48 es menos 8, más 16 es 8, menos 4 es 4, más 6 es 10, menos 5 medios. Entonces sería 20 medios menos 5 medios serían 15 medios. No sé si estén de acuerdo. sí, profe. Y ese es el valor de la integral de línea sobre esa trayectoria de la curva C, pero que está formada por la unión de la curva 1 con la curva 2. Y si hubiésemos usado otra parametrización, les prometo que el resultado seguiría siendo el mismo, 15 medios. 15 medios. Entonces, les doy un momento para que copien, por favor.